La noticia más importante de la agencia libre llegó semana y media después y obviamente me estoy refiriendo a que Justin Fields ha sido intercambiado a los Kansas City Chiefs. Un poco de broma, un poco de no. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de ganadores y perdedores después de la agencia libre. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, vamos con lo de Justin Fields. Es un movimiento un tanto interesante, no porque Justin Fields vaya a convertirse en el quarterback titular de los Chiefs eventualmente. Obviamente, ahí no hay discusión, todos lo sabemos. Patrick Mahomes tiene el puesto más que asegurado, el puesto, la vida, y si quiere ser dueño de los Chiefs también podría serlo. Pero lo de Justin Fields es interesante porque tras la salida de Gardner Minshew, los Chiefs se quedan sin un quarterback suplente sólido. Y hay que recordar que Patrick Mahomes se está recuperando de una lesión y que todavía no estamos al 100% seguros de que Mahomes pueda estar en semana 1 en el terreno de juego. Si ustedes me dan 1 o 2 semanas de Justin Fields en este sistema ofensivo, por supuesto que esas 2 semanas me voy a volver completamente loco con mi muchacho de toda la vida. No voy a defender lo que hizo Justin Fields en los Jets la temporada pasada porque fue realmente malo. Pero con un muy buen head coach como Andy Reid, arropado en una ofensiva con Kenneth Walker, con Rashee Rice, con Travis Kelce, creo que ahí Justin Fields pudiera volver a esos rangos de top 12 porque además, como sabemos, nos añade el elemento de poder aportar por tierra. Pero más allá de ese quizá par de semanas donde Justin Fields pueda ser el titular, aunque pues no lo sabemos a ciencia cierta, la verdad es que no tiene mucho más impacto lo de Fields a Kansas City. Pero entusiasma que por fin un equipo contendiente pues lo considere al menos para ser suplente. Y miren que en estas épocas de NFL tener un quarterback suplente decente, o yo diría incluso hasta muy bueno, debe ser una prioridad para los equipos. Vimos lo que le pasó a los Broncos el año pasado sin Bo Nix, se metió en muchísimos problemas con un quarterback medianamente operacional, quizá pudo haber avanzado. Pero bueno, vamos con la agencia libre, ganadores directos. De varios de estos jugadores ya he hablado tanto en el episodio pasado como en videos en redes sociales, así que vamos a hacer un episodio conciso, pero lleno de información. Ganadores directos de la agencia libre, Kenneth Walker. Hablando de los Chiefs, Kenneth Walker. Sin duda, probablemente, es que el sin duda probablemente se contraponen, obvio. Y aquí es donde está la disyuntiva. ¿Es Kenneth Walker el gran ganador de la agencia libre en términos de fantasy fútbol y en lo que puede aportar a la ofensiva de los Chiefs? Yo sí lo creo. Lo creo porque Kenneth Walker es un corredor explosivo, lo demostró la temporada pasada y no por nada yo estaba en el barco de Kenneth Walker en la temporada 2025, porque sabía la calidad de running back que es. Por momentos no lo pudo demostrar porque estuvo inmerso en un comité junto a Zach Charbonnet, pero en los Chiefs no va a haber comité. Este es el show absoluto de Kenneth Walker. Porque Isaiah Pacheco ya no está en el panorama y no me digan que Kareem Hunt va a ser una amenaza para Kenneth Walker. De ninguna manera. Los Chiefs saben que con Patrick Mahomes un tanto limitado, tienen que depender del juego terrestre. La temporada pasada fue un desastre, aún con Mahomes en el terreno de juego, porque no había quien corriera el balón. Kenneth Walker le da otra dimensión
a este ataque. Así que me encanta Kenneth Walker. Hay que considerarlo un running back top 10 para 2026. Travis Etienne a los Saints también es otro de los grandes ganadores, porque por el dinero, por lo que han dicho los propios Saints de lo que pretenden de Etienne, es claro que él será su caballo de batalla. El mismo rol que tenía Alvin Kamara es el mismo rol que debemos esperar por parte de Travis Etienne. Caballo de batalla, rol completo, corredor de 3 downs, va a ser utilizado en el juego aéreo porque es un atributo que Travis Etienne ha tenido durante todos sus años en la NFL. Creo que si alguien le podía sacar buen provecho a Etienne, eran justamente los Saints. Una ofensiva en ascenso, con un Tyler Shaw que medianamente logró cosas decentes. Vamos a ver qué sucede con Etienne en este rol completo y obviamente Alvin Kamara, uno de los grandes perdedores. Mike Evans a los 49ers también sale como gran ganador. Para muchos, quizá Mike Evans debió haberse quedado con los Buccaneers, no solo para sellar su legado de solo jugar con el equipo con el que siempre lo vamos a recordar, sino también porque era un sistema que ya conocía, con un quarterback con el que ya desarrolló química, y a veces a los wide receivers de más edad se les complica hacer este cambio. Pero Mike Evans es diferente. Mike Evans es élite y a pesar de la edad, me parece que aún puede aportar en una ofensiva que creo que siempre nos debe entusiasmar en fantasy fútbol. Ya sea Christian McCaffrey, ya sea George Kittle, ya sea las opciones aéreas, el propio Brock Purdy me parece que se beneficia de tener a alguien con Mike Evans. Además, con Evans tenemos posibilidad de un aumento en utilización proyectada, al menos cuando George Kittle no esté. Otro jugador que se está recuperando de una fuerte lesión que sufrió al final de la temporada. Y además, creo que Mike Evans puede tener el rol que tuvo Davante Adams en los Rams la temporada pasada. Ser la opción en zona roja, ser la opción en zona de anotación, y Mike Evans pudiera bien, perfectamente ser también una máquina de touchdowns. Pasando otra vez a algunos running backs, David Montgomery a los Texans. Y obviamente es un gran ganador David Montgomery, porque seamos sinceros, el año pasado nos emocionamos con Goody Marks, pero nos emocionamos por el volumen que le proyectábamos a Goody Marks cuando no quedó nadie más como opción. Sabíamos que el panorama de Goody Marks era favorable porque podía escalar en el depth chart de manera muy rápida, ya sea por lesiones o porque no había mucha competencia. Sin embargo, Goody Marks, cuando tuvo ese volumen, sí produjo medianamente bien, pero sus números de eficiencia, de explosividad, de elusividad no fueron nada espectaculares. Y con Goody Marks no tienes a un running back en el que invertiste mucho en el draft. Por eso dice mucho de los Texans que hayan llevado al veterano David Montgomery, que me parece que le puede quedar todavía una, máximo 2 buenas temporadas, y en los Texans tendrá mucho mayor volumen del que podíamos haberle proyectado si se hubiera quedado en los Lions. Después, DJ Moore a los Bills, otro gran ganador, porque pasa de recibir pases de Caleb Williams, que a ver, no lo digo de mala manera, ¿no? Caleb Williams tuvo una mejora increíble el año pasado y creo que seguirá en ascenso y me gusta lo que puede aportar Caleb Williams. Creo que eventualmente podremos hablar de él como un quarterback top 10 en la NFL, no necesariamente para fantasy, a lo mejor también, pero me refiero en términos de NFL, puede llegar a ese escalón debajo de la élite. Y DJ Moore a los Bills, pues bueno, va a recibir pases de Josh Allen. Y no solo va a recibir pases de Josh Allen, sino que puede ser el arma principal para uno de los mejores, si no es que el mejor quarterback en estos momentos en la NFL. Era algo que Josh Allen estaba pidiendo a gritos y la temporada pasada nos cansamos
en decir que los Bills necesitaban arropar mucho mejor a su pieza principal, a Josh Allen. Y ahora lo hacen. DJ Moore también con ciertos cuestionamientos de edad, de bajón de producción, pero creo que el cambio de aire a los Bills le viene perfecto. Quien no cambió para nada de aires fue Alec Pierce. Se queda en los Colts y aquí el beneficio es directo e indirecto. Directo porque creo que le viene bien a Alec Pierce continuar este ascenso en su carrera en el equipo en el que comenzó, pero también indirecto porque el regreso de Daniel Jones lo va a favorecer y la salida de Michael Pittman a los Steelers le abre muchísimas mayores oportunidades. Es claro que los Colts están viendo en Alec Pierce a su wide receiver principal del futuro. Entre otros ganadores directos, mencionar a Malik Willis a los Dolphins. Creo que, cualquier lugar al que hubiera ido Malik Willis que lo perfiláramos como quarterback titular, pues ya era una obvia mejora de ser suplente de Jordan Love. Cuando Malik Willis jugó con los Packers lo hizo muy bien. La muestra es muy corta. No hay que sobreentusiasmarnos con la proyección de puntos fantasy por juego de Malik Willis que sea similar a lo que hizo con los Packers ahora con los Dolphins. Malik Willis es uno de los corredores, es uno de los quarterbacks que más corre en la NFL o que más pudiera correr. Lo hace bien, tiene buena movilidad y esto obviamente en fantasy nos ayuda. Pero no me atrevo a perfilarlo como una opción top 12 de momento. Y creo que eventualmente ni siquiera estará en el top 12. Top 15 probablemente y ya esperando el mejor escenario posible para Malik Willis en su nuevo equipo. Y por último, de entre los ganadores directos, voy a mencionar a Romeo Doubs, que pasa de los Packers a los Patriots. Al igual que en los Bills, en los Patriots dijimos en muchas ocasiones hay que arropar a Drake May. Salvo Stephon Diggs el año pasado, no había muchas opciones aéreas para May. Y creo que eso se manifestó especialmente en el Super Bowl. Que los problemas de los Patriots en el Super Bowl fueron otros, porque a veces ni siquiera hubo tiempo para que Drake May pudiera buscar a esas armas, así que ni siquiera teniendo a Justin Jefferson probablemente hubieran resuelto el tema de la presión hacia Drake May. Pero Romeo Doubs le da otra perspectiva a esta ofensiva. Me parece que Romeo Doubs demostró en los Packers que si bien no está perfilado para ser un wide receiver alfa per se, puede ser un muy buen amigo para un quarterback en desarrollo. Así que Romeo Doubs hoy por hoy perfila para ser el wide receiver principal, al menos en targets y recepciones para Drake May. Vamos a ver qué hacen los Patriots en lo que resta de la agencia libre y en el draft. Pasando a ganadores indirectos, aquellos que subieron su valor debido a lo que pasó en el entorno de su equipo con la agencia libre. Puede ser por la salida de cierto jugador, por la llegada de un jugador y el impacto que puede tener en ese equipo. Y en ese sentido, vamos a empezar con dos corredores del mismo equipo, Chuba Hubbard y Jonathan Brooks. Rico Dowdle salió de los Panthers, se fue a los Steelers y le abre la posibilidad para que Chuba Hubbard o el propio Jonathan Brooks puedan ser el corredor principal. Hay que recordar que cuando regresa Chuba Hubbard de su lesión, fueron las semanas en las que Rico Dowdle había explotado por completo. Después Hubbard reclamó el volumen que había perdido porque Dowdle se volvió un tanto ineficiente y Hubbard no lo hizo mal. Pero hay que recordar que los Panthers invirtieron mucho en Jonathan Brooks hace un par de años. Se la ha pasado lesionado. Parece ser que su recuperación va bastante bien y pudiéramos perfilarlo para que sea él el corredor principal
en unos Panthers que por momentos fueron sorpresivos, fueron productivos, eficientes, un equipo en verdadero ascenso. La ofensiva de los Cardinals también sale como un ganador indirecto y aquí obviamente muchos van a decir, pero ¿cómo es posible? La realidad es que Jacoby Brissett la temporada pasada le dio un empuje totalmente distinto a la ofensiva en Arizona. Ustedes recuerden, era noviembre, ¿quién quería que regresara Kyler Murray? En Fantasy Football todos decíamos, no, por favor, no. Que se quede Jacoby Brissett. La seguidilla de semanas productivas de Michael Wilson. La cantidad de touchdowns que anotó Trey McBride con Brissett y que no lo hacía con Kyler Murray. Es por eso que me entusiasma en cierta medida la ofensiva de los Cardinals con Brissett. Brissett es un quarterback que se ganó a pulso ser considerado el titular en este equipo. Así que me parece que de alguna manera son buenas noticias para Trey McBride, para Michael Wilson, para el propio Marvin Harrison. Donde también hay buenas noticias tras la salida de un receptor es en los Bears. Porque la salida de DJ Moore va a abrir la opción para que Luther Burden III se convierta justamente en el DJ Moore de esa ofensiva. Creo que de entre Burden y Rome Odunze, el mayor favorecido es Burden III. Rome Odunze tiene un rol asegurado. Quizá pudiéramos pensar en este caso como un 1A y 1B, pero los dos me entusiasman de cara al 2026 por la salida de DJ Moore, pero también por lo que dije hace unos momentos de Caleb Williams. Si les está preocupando a Isaiah Pacheco en los Lions, por favor, basta. ¿De verdad nos va a preocupar uno de los peores corredores la temporada pasada, quitándole oportunidades a uno de los mejores running backs en toda la NFL? Y me refiero obviamente a Jahmyr Gibbs. No debería de preocuparnos en lo absoluto. Sabemos que Jahmyr Gibbs no perfila para ser un absoluto caballo de batalla. No es un corredor, aunque lo hemos visto por momentos, por semanas, no es un corredor que nos vaya a dar 30 toques por juego. De hecho, en cierta medida, incluso queremos que Jahmyr Gibbs esté un tanto limitado en toques en el rango de 22 a 25 probablemente, para que se mantenga lo más fresco y eficiente posible. A Isaiah Pacheco es el corredor de cambio de ritmo, es un suplente, le va a quitar algunos toques en primeras oportunidades, algunos toques en línea de gol y eventualmente algunos touchdowns, pero nada que afecte a Jahmyr Gibbs para seguir en la conversación de ser el 1-0-1 en fantasy junto a Bijan Robinson. En los Packers, Christian Watson y Jaden Reed se van a beneficiar de la ausencia de Romeo Doubs. Quisiera decir que Matthew Golden también, pero la realidad es que Matthew Golden, creo que la expectativa con Matthew Golden es la que estaba equivocada y hay que darle paciencia al receptor ahora ya de segundo año, pero sin duda Christian Watson y Jaden Reed se perfilan para ser el 1 y 2 de Jordan Love la siguiente temporada. Y hemos visto que ambos, cuando se mantienen sanos, pueden ser muy productivos. Preferiría a Christian Watson que a Jaden Reed en términos de fantasy, insisto, si ambos están completamente sanos. El panorama en los Jaguars pues dicta que Bashul Tuten va a suceder y sucederá más tarde que temprano. Porque pensábamos que Bashul Tuten podía haber sucedido tan temprano como la temporada pasada en su primer año en la NFL, pero la gran temporada de Travis Etienne limitó el rol de Tuten. Ahora, el corredor de segundo año de los Jaguars no tiene mayor competencia al momento. Hoy, 16 de marzo del 2026, Bashul Tuten es el caballo de batalla de los Jaguars, de una ofensiva
que por momentos estuvo entre las 5 mejores en toda la liga el año pasado. Así que no me desestimen a Bashal Tutten. Por ahí los Jaguars agregaron a Chris Rodríguez Jr. Vamos a ver cuál será el rol del ex corredor de los Commanders, pero a mí no me parece que deba ser considerado, al menos por ahora, como una amenaza para Tutten. El siguiente que voy a mencionar como un ganador indirecto quizá les pudiera sorprender, pero yo quiero confiar. Quiero confiar en el talento que ya le vimos a este quarterback. Quiero confiar en que el cambio de situación le va a favorecer y quiero confiar que en un entorno mucho mejor ligado a un receptor élite, que es al que me estoy refiriendo, pueda tener mucho mejor producción. Y sí, me refiero a Justin Jefferson tras la llegada de Kyler Murray a los Vikings. Yo todavía no me he bajado del barco de Kyler Murray. Hay que aprender del pasado. ¿Cuántas veces, cuántas historias de redención no hemos tenido en las últimas temporadas? Por ahí, por su momento, la de Kirk Cousins, la de Baker Mayfield, la de Sam Darnold más recientemente. ¿Por qué Kyler Murray no pudiera tener un camino en su carrera similar al de estos otros quarterbacks? Porque el talento de Kyler Murray nunca ha estado a discusión. Sabemos lo que puede aportar, sabemos el dinamismo y la versatilidad que tiene. Y el cambio de Cardinals a otro equipo era inminente, era necesario para él. Necesitaba otros aires. Y los aires del norte en Minnesota le pueden caer perfecto, porque llega a un equipo con un muy buen coordinador ofensivo, con un muy buen head coach, que ya han tenido éxito con quarterbacks del tipo de Sam Darnold, de Kirk Cousins. Así que, ¿por qué no darle esa segunda oportunidad a Murray? Yo estoy previendo que Murray va a llegar, va a dominar y le va a quitar la chamba a J.J. McCarthy, Y me parece que esas son buenas noticias para Justin Jefferson. Kyler Murray no ha tenido... No puedo decir, no lo ha tenido. Nunca ha tenido un receptor del tipo de Justin Jefferson tan élite en la NFL, y eso le puede beneficiar. Un ataque terrestre además sólido, un tight end decente. Kyler Murray, no estoy diciendo que Trey McBride era peor, de hecho tenía mejor tight end en los Cardinals que lo que va a tener en los Vikings, pero creo que la idea la capto y la transmito, ¿no? Creo que Kyler Murray tendrá un mucho mejor entorno y esto beneficia a esta ofensiva. Después, la salida de Mike Evans va a abrir oportunidades para todos en los Buccaneers. Así que aquí Jalen McMillan, el propio Chris Godwin se van a beneficiar. Pero creo que quien tiene todo para ser el wide receiver número 1 en Tampa Bay es Emeka Egbuka. Vimos lo que puede aportar. Esa primera mitad de temporada fue realmente espectacular. Después regresó a la tierra por completo. Incluso por momentos llegó a decepcionar. Pero bueno, son los altibajos propios de la circunstancia y de vivir la experiencia en la NFL por primera vez. Yo confío en Emeka Egbuka que pueda ser el número 1. Pasando a los perdedores de agencia libre, aquí voy a hablar de perdedores directos, indirectos, de todo. Aquí es campechano, vámonos con los que perdieron valor tras la agencia libre. Obviamente James Conner en los Cardinals se ve muy afectado por la llegada de Tyler Allgeier. James Conner estaba a nada de ser cortado por los Cardinals, pero logró reestructurar su contrato y eso le permitió quedarse en el equipo. Una vez que pasó ese movimiento, los Cardinals además lo premiaron llevándole competencia seria. Vimos por momentos como Tyler Allgeier nunca le permitió a Bijan Robinson explotar del todo. Siempre estaba ahí Tyler Allgeier quitándole algunos toques, siendo explosivo por momentos. Y Tyler Allgeier, esta va a ser una competencia abierta entre Allgeier, Conner y por ahí hasta Trey Benson, Lo peor que puede pasar en este ataque terrestre es que tengamos un comité. Así perfila de inicio
Pero vamos a ver, si yo tuviera que apostar por uno solamente en los Cardinals, sería por el recién llegado Tyler Allgeier. En los Broncos regresa J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, que siempre que ha estado sano en las últimas 2 temporadas, ha tenido una eficiencia impresionante. 4.8, 4.9, 5 yardas por acarreo. La verdad es que cuando ha estado en el terreno de juego ha sido espectacular en cuanto a poder se refiere. R.J. Harvey perfila para ser más un complemento y siempre lo perfilamos de esa manera. Si ustedes recuerdan y son asiduos ya del podcast de hace pues al menos una temporada, recordarán que cuando hablábamos de R.J. Harvey nos entusiasmaba no por el rol que podía ser caballo de batalla, sino por el rol en juego aéreo en la ofensiva de Sean Payton. Eso no se materializó sino hasta que J.K. Dobbins se lesiona. Creo que para el 2026 podemos perfilar un comité muy parejo donde ambos pudieran tener cierto valor en fantasy, pero si esperábamos que R.J. Harvey fuera y diera un salto a ser un running back 2 medio bajo, lamento informarles que parece ser que no será así. Después, DK Metcalf, otro jugador que pierde valor tras lo que sucedió en agencia libre. Seguimos con la incógnita en los Steelers de quién será el quarterback. Parece ser que todo apunta a que nuevamente será Aaron Rodgers, pero los Steelers dependen del humor de Aaron Rodgers. Si esta semana sí quiere hablar de renovación, si esta semana está pensando en el retiro, y en eso estamos, en el estira y afloja de Aaron Rodgers con los Steelers. Pasó la temporada pasada, los Steelers fueron el último equipo en decidir qué quarterback iban a tener. Vamos a ver qué sucede ahí, pero la llegada de Michael Pittman sin duda limita mucho el volumen que podemos esperar de DK Metcalf. La temporada pasada, siendo el receptor principal de Aaron Rodgers, Metcalf tuvo muchísimos altibajos en producción. Ahora imaginen con una competencia seria de targets con Michael Pittman. Después voy a ir a los Jets. Y aquí uno de los perdedores, voy a decir directo e indirecto porque es ambos, es Breece Hall. Porque los Jets nos pudieron haber dado a Breece Hall en la agencia libre y que Breece Hall fuera algo similar a lo que pasó con Kenneth Walker a los Chiefs. Breece Hall perfectamente hubiera podido conseguir un contrato inmediatamente en la agencia libre en un mucho mejor equipo. Breece Hall en los Jets no es el fin del mundo, pero limita mucho el techo que puede tener Breece Hall por el talento. No perfilo a Breece Hall en los Jets como un running back top 12. En otra ofensiva probablemente sí. Breece Hall en los Saints, Breece Hall en los Chiefs, Breece Hall en los Titans. Ahí sí hubiera perfilado a Breece Hall como top 12. ¿En los Jets? Por supuesto que no. En el mejor escenario posible, habría que ver a Breece Hall como un running back top 15. Y estoy hablando de verdad en el mejor escenario posible. La llegada de Geno Smith le va a dar cierta estabilidad a esta ofensiva. Eso es un hecho. La ofensiva se va a ver mejor. Pero aún así, hay muchísimas incógnitas. El techo bastante limitado. Y me quedan 2 corredores más por platicar. Uno es Jaylen Warren en los Steelers. Y aquí la llegada de Rico Dowdle obviamente le afecta porque Dowdle ha demostrado ser un corredor capaz no solo de tener el rol completo de caballo de batalla, sino de que también puede operar y puede ser una piedra en el zapato en un comité. Así que Jaylen Warren deberá regresar a ese estatus de eficiencia, de poder que lo vimos hace un par de temporadas y que la temporada pasada se perdió por momentos. Hay que recordar que Jaylen Warren estaba lidiando con algunas lesiones,
pero Kenneth Gainwell le ganó también al menos pues varias oportunidades. Jaylen Warren desapareció un poco. Vamos a ver cómo se perfila este ataque terrestre. En el peor de los casos será un comité 50-50 entre Warren y el recién llegado Rico Dowdle. Y el último corredor, estuve renuente en ponerlo en la lista de perdedores porque en un inicio me parecía que la llegada de otro running back no le afectaba tan directamente porque sabíamos que este corredor necesitaba un complemento desde que llegó a la NFL. Similar a lo que perfilábamos con R.G. Harvey, lo mismo nos sucedía con Buck Irving, pero por diferentes razones. Buck Irving nunca fue un running back del que esperábamos pudiera convertirse en caballo de batalla. Buck Irving no es el mejor corredor en situación de pase, en juego aéreo. Ha sido muy eficiente, muy explosivo, muy elusivo por la vía terrestre y ahí viene lo mejor que tiene que ofrecer Buck Irving. Pero lo vimos con Rachaad White y ahora va a suceder con Kenneth Walker. Buck Irving va a estar ligado a una especie de comité y eso, la presencia de Kenneth Gainwell va a limitar su techo. No quiero decir que Buck Irving es un perdedor porque haya perdido valor, sino porque Buck Irving pudo haber ganado valor si los Buccaneers hubieran agregado a otro corredor u otro perfil de corredor. Pero Kenneth Gainwell sí puede ser una piedrita en el zapato para Buck Irving. Aún así lo perfilo como uno de los mejores 15 corredores para Fantasy en la próxima temporada. Les dije que era un episodio conciso, corto, y ya llevamos más de media hora. Les agradezco muchísimo si han llegado hasta acá. De verdad no saben cuánto aprecio el episodio. Con quien crean que le pueda interesar todos estos movimientos de agencia libre, con sus amigos, su familia, sus cuates de liga de fantasy, ¿por qué no? Yo les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.